Descubrí una increíble sorpresa al volver de un viaje, mi comida desparramada y un caos revelador. Al abrir la puerta de mi pequeño departamento en el bullicioso corazón de la Ciudad de México, el aroma del pozole, mi platillo favorito, envolvió mis sentidos, trayendo consigo recuerdos de infancia que creía haber dejado atrás. Sin embargo, el asombro inicial se tornó en confusión al observar la escena en la cocina. Ingredientes por doquier, ajos, chiles, cebollas, un verdadero desmadre que desbordaba sobre la encimera. Y ahí, en una esquina, con lágrimas brillantes en los ojos, estaba Doña Rosa, mi madre. La imagen me llenó de una mezcla de ternura y un profundo malestar. Doña Rosa siempre había sido la columna vertebral de mi amor por la cocina, la mujer que despertó en mí la pasión por los sabores. Pero en ese momento, su decisión de cocinar sin consultarme para un evento del barrio me hizo tambalear. ¿Por qué no me lo había dicho? ¿Por qué debía cargar con todo este apuro sola? Mi mente estaba en un torbellino. Mis días en Europa habían sido un viaje de descubrimiento y creatividad. Había llegado emocionado, listo para compartir mi visión. Pero ahora, enfrente de un caos que no esperaba, solo podía sentir la frustración arremeter contra mi pecho. Las viejas heridas comenzaron a aflorar. Doña Rosa, siempre preocupada por el qué dirán, buscando aprobación, intentando que la tradición que tanto valorábamos no se perdiera en el camino, mientras que yo ansiaba la posibilidad de innovar, de incorporar mis nuevas influencias. La cocina debía ser un refugio, un lugar donde las barreras se desvanecen. Sin embargo, la presión social comenzó a delinear un abismo entre nosotros. Fui a confrontarla, pero la angustia se apoderó de mí. La amorosa complicidad que habíamos compartido durante años se convertía en un conflicto doloroso. Mientras discutíamos, las emociones fluctuaban entre el llanto y la rabia, un ciclo vicioso que nos mantenía atrapados. Mi mente se llenó con imágenes de la cocina de mi abuela, un mundo donde cada platillo era un abrazo, donde las recetas cruzaban generaciones y el amor se cocía a fuego lento. Pero, ¿habíamos perdido eso? El deseo de sobresalir me hizo cuestionar lo que realmente significa honrar nuestras raíces. Me sentí dividido, deseando que mi madre reconociera mi esfuerzo, que viera que quería llevar su legado a un nuevo nivel, y al mismo tiempo enfrentándome a su propia resistencia. No puedo hacer esto solo, pensé, y el peso del amor y el rencor colisionó en mi interior. Quería que Doña Rosa viera lo que mi corazón anhelaba, fusionar nuestros mundos, nuestras historias en la cocina, no como una batalla entre generaciones, sino como un esfuerzo conjunto. Pero el dolor de nuestras expectativas se palpaba en el ambiente, como un eco del pasado gritando por un entendimiento que aún no logramos alcanzar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Volví a mirar a Doña Rosa, la angustia en su rostro tornándose en un reflejo de la mía. El caos de la cocina se tornó un campo de batalla emocional, donde las viejas heridas clamaban por atención. Las posibilidades de nuestros platillos giraban a mi alrededor, sin saber si podríamos unir nuestras voces, o si este sería el comienzo del fin de una herencia culinaria tan preciada. La incertidumbre pesaba como un yugo, mientras el timbre sonaba, un recordatorio de que algo más estaba por llegar, un intruso en nuestra burbuja, listo para desatar nuevas preguntas y temores sobre nuestro futuro. La atmósfera crujía, el aire denso, anticipando lo que estaba por venir. La puerta del departamento se abrió de golpe, y entró un joven que no había visto en años, Miguel, un viejo amigo y compañero de aventuras en la escuela culinaria. Su presencia era inesperada y en ese momento desestabilizadora. Con su aire despreocupado y la familiaridad de nuestro pasado, sus ojos iluminados recorrieron la cocina desordenada, sorprendidos ante el caos que había desatado Doña Rosa. «¡Wow! ¿Qué pasó aquí?», bromeó,
sin percatarse de la tensión palpable entre madre e hijo. Aquellas palabras llenas de inocencia me hicieron desear que todo fuera diferente. Mi mente, en lugar de liberarse con alguna broma ligera, se atascó en un mar de emociones. Miguel, que en su momento había sido un aliado en mi búsqueda de la excelencia culinaria, parecía una llegada que complicaba aún más la situación. Sus ojos curiosos tenían el poder de abrir antiguos recuerdos, pero también la capacidad de evidenciar el conflicto que se gestaba en mi hogar. «Esto es un desastre y no sé cómo solucionarlo», le respondí, dejando que la frustración brotase. Mi madre decidió hacer pozole para el evento y yo apenas llego de mi viaje, listo para innovar, y miren lo que hay aquí. Miguel, con su usual empatía, comprendió que no era solo una cuestión de cocina. Parece que hay más que ingredientes desparramados. ¿De verdad quieres llevar la cocina a otro nivel? ¿O todo esto es un intento de escapar de algo más profundo? Su tono sugería un entendimiento trascendental de lo que ambas partes estaban sintiendo. Esas palabras calaron en lo más profundo de mi ser. Había estado intentando escapar del peso del legado familiar, pero el mismo amor que sentía por las tradiciones de mi madre era el que me mantenía atado. En ese instante, el espejo de Miguel reflejó la batalla que libraba en mi interior. Pude ver con claridad que estaba luchando no solo por la cocina, sino por el reconocimiento de mi propia identidad. «¿Por qué no te unes a ella y le ofreces tu experiencia?», sugirió. A pesar de la desesperación, había una chispa de claridad en su consejo. «No se trata solo de tus innovaciones, la cocina está llena de historia y colaboración». La idea me hizo tambalear. En lugar de tratar de imponer mi visión, podría haber un espacio en el que ambos valores coexistieran, comenzar un diálogo, un acercamiento entre generaciones. Pero la resistencia aún luchaba con fuerza en mi interior. ¿Podía realmente dejar de lado mis ambiciones personales en favor de una práctica que había definido mi vida? Mientras discutía esos temores, se intensificaba el caos a mi alrededor. El sonido de las ollas y los ingredientes deslizándose era un recordatorio de que el tiempo avanzaba y que el evento se acercaba. «No puedo hacerlo», murmuré, sintiendo el peso de la decisión. Pero al mirar a doña Rosa, vi que el amor que había en sus ojos era el mismo que sentía por ella. La carga emocional, la presión del legado, todo se volvió tangible. De repente comprendí que no tenía que tener miedo de fusionar quienes éramos. Podía integrar lo aprendido en Europa con las raíces tradicionales de la cocina mexicana. «Voy a intentar hablar con ella», decidí, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Sin embargo, mientras me dirigía hacia donde mi madre seguía intentando organizar el caos, la puerta sonó de nuevo. Esta vez, un rostro desconocido apareció en el umbral. Su presencia anunciaba algo más, un desafío inesperado, aquello que podía alterar todo lo que había estado construyendo en mi mente. Los latidos de mi corazón aceleraron mientras me preguntaba qué podría significar esa interrupción. La bruma de incertidumbre no había desaparecido, sino que se había intensificado, trazando un nuevo rumbo que me obligaría a enfrentar no solo mis miedos, sino también las expectativas de todos a mi alrededor. ¿Qué pasaría si aquel visitante no era solo una interrupción, sino la clave para definir mi camino? El rostro desconocido, una mujer de cabello rizado y expresión decidida, cruzó la puerta con una energía que contrarrestaba el desorden de la cocina. La observé mientras su mirada se movía de un lado a otro, analizando cada rincón como si cada detalle fuera una pieza de un rompecabezas que debía resolverse. Sin embargo, lo que más me sorprendió fue la confianza que emanaba. Parecía segura de que tenía un propósito claro. «Hola», dijo, sonriendo mientras se acercaba. «Soy Valeria, la organizadora del evento. Miguel me habló de ti y de tus innovaciones culinarias. Creo que podemos trabajar juntos». Mis instintos defensivos se activaron casi de inmediato. Ya tenía bastante en mi plato con el caos que doña Rosa había creado, y ahora se presentaba una extraña, como si viniera a añadir una nueva capa a la tormenta. Pero al mismo tiempo sentía un cosquilleo, una chispa de curiosidad. ¿Cómo podía esta mujer desconocida ayudarte a encontrar el camino que estaba buscando? «¿Pero qué sabes tú sobre lo que hacemos aquí?», respondí, tratando de no sonar desafiante. El miedo a que mis esfuerzos no fueran bien recibidos era palpable. Valeria no titubeó,
y su calma contrastaba con mi probablemente explosivo entusiasmo. Sé que llevas una visión fresca y una experiencia que puede transformar cómo se hace la comida en este evento. Pero lo más importante, creo que la fusión de tu estilo con las tradiciones de Doña Rosa podría resultar en algo extraordinario, respondió, manteniendo la mirada fija en mis ojos. Y puedo ayudarte a mostrarle a tu madre que la innovación no es una traición a lo que siempre ha hecho. Mis pensamientos se agolpaban. Me vi atrapado, no solo entre dos ideales, sino también en el umbral de una posibilidad que podría cambiarlo todo. Una parte de mí sabía que Valeria tenía razón. Podría ofrecer un enfoque renovador y mantener vivas las tradiciones familiares. Pero la otra parte luchaba con la idea de rendirme ante un concepto que había considerado como un sacrificio personal. No sé si mi madre estará dispuesta a escuchar, musité, lleno de incertidumbre. La resistencia de mi madre era un obstáculo serio, aquel con el que había tratado de luchar durante años. Es normal que haya resistencia, pero lo que la mayoría no comprende es que el crecimiento a veces significa adaptarse y dejar atrás viejas ideas, especialmente en el mundo de la cocina. Valeria continuó, su voz firme y persuasiva. A medida que hablaba, se dibujaba en mi mente la imagen de un menú que podría incorporar tanto la tradición como la modernidad, un puente entre mi aprendizaje y los lazos que compartía con mi madre. Rápidamente decidí dar un paso hacia adelante. Está bien, estoy dispuesta a intentarlo, pero debemos asegurarnos de que mi madre esté involucrada en cada decisión. Esto también es su legado, afirmé, y en ese momento sentí una oleada de determinación. Perfecto, trabajaremos en equipo para demostrarle el valor de esta colaboración, replicó Valeria, iluminando el ambiente con su entusiasmo. Mientras decidíamos por dónde empezar, la tensión en mi pecho se fue disipando poco a poco. Lo que antes parecía una batalla interna se comenzaba a transformar en una sinfonía de posibilidades. Pero antes de que pudiera sentirme completamente a gusto con este nuevo enfoque, el aspecto más complicado se asomaba, la confrontación con mi madre. El sonido de ollas y el olor de ingredientes seguían impregnados en la habitación. Era la representación de un hogar lleno de historia y tradición, pero ahora también estaba llamado a ser el escenario de una transformación. Una parte de mí se sentía emocionada, pero otra continuaba preguntándose si realmente estaba a la altura de la tarea que se presentaba ante mí. ¿Podrían nuestras voces unirse en la cocina o el caos prevendría una armonía genuina? Con cada instante que pasaba, el ambiente estaba cargada de inquietud. Las palabras aún resonaban en mi mente, mezclándose con la incertidumbre de cómo recibiría mi madre esta nueva idea. Valeria y yo empezamos a organizar ingredientes, a planear un acercamiento, todo mientras el reloj seguía avanzando y la presión aumentaba. La cocina no era simplemente un lugar para cocinar, había muchas expectativas en juego, y reconocí que el verdadero reto iba más allá de lo culinario. Lo que estaba en juego era el reconocimiento de mi identidad, el valor de las raíces y la posibilidad de un futuro nuevo. Ambos caminos necesitaban ser explorados, y en el fondo sabía que había que tomar el riesgo. Justo cuando comenzamos a gestar nuestra estrategia, la puerta se abrió nuevamente, revelando a Doña Rosa, con su mirada inquisitiva y seria. El giro de una decisión enfrentaría a generaciones en un instante. Era el momento de enfrentar de lleno el reto que definiría no solo la comida, sino también a nosotros. ¿Aceptaría mi madre la propuesta o se vería amenazada por la idea de que el legado familiar podía transformarse? La respuesta estaba por revelarse y la tensión se palpaba en el aire. La mirada de Doña Rosa, cargada de preguntas, se centró en mí como si fuera un reflector. Su presencia, que siempre había sido una mezcla de autoridad y amor, derretía mis intenciones. La cocina en ese instante se volvió un campo de batalla emocional. Sabía que estaba a punto de presentar una idea revolucionaria ante una mujer que había dedicado su vida a preservar un legado alimenticio. Una batalla entre la tradición y la modernidad, y yo era la inesperada contendiente. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, con un tono que no admitía evasivas. La imagen de Valeria organizando ingredientes atraviesa la memoria, como un recordatorio del pacto que acababa de formar. «Estamos preparando algo especial, mamá», murmuré, sintiendo que cada sílaba era un paso hacia lo desconocido. La verdad, deseosa de abrirse, se debatía con el miedo al rechazo. ¿Algo especial o algo que arruinará lo que hemos hecho?
Su voz se alzó, resonando en mis pensamientos. En ese momento, cada fragmento de confianza que había logrado acumular parecía desmoronarse. Sentí el peso de su historial familiar en la cocina, de recetas transmitidas a través de generaciones. Quiero combinar tus recetas con nuevas ideas, una fusión que honre nuestras raíces y además modernice nuestro enfoque, articulé, centrándome en la respiración para mantenerme en pie. Valeria me miró. Un rayo de alivio cruzó su rostro. Sabía que el momento estaba llegando. Doña Rosa endureció su postura. La cocina no es un juego, hija. Es historia, cultura. Tus experimentos podrían arruinarlo todo. Esa afirmación me atravesó como un puñal. ¿Era realmente un experimento? La pregunta reverberaba en mi mente y la duda se transformaba en cólera hacia esa imagen que mi madre tenía de mí. Estaba en juego mi propósito, pero lo ignoraba. No se trata de destruir, sino de aprender a crecer, respondí, con una firmeza que nunca había sentido. El cambio no es una traición, sino una evolución. Solo pido que me des la oportunidad de demostrarlo. Las palabras resonaron en el aire con un eco inesperado. Un instante de silencio se instauró. Había capturado la atención de mi madre, y aunque sus ojos, cargados de emotividad, no mostraban aprobación, tampoco parecía lista para rechazarme abiertamente. Mamá, todo lo que he aprendido ha sido gracias a ti. Mi amor por la cocina proviene de tus enseñanzas. Me gustaría que pudiéramos hacer esto juntas, dije, midiendo cada palabra. La sinceridad me abrumaba, pero también la inminente posibilidad de que se abriera un nuevo capítulo en nuestra relación. Doña Rosa respiró hondo, y aunque sus labios seguían apretados, la percepción de su dureza se quebró apenas. Eres joven, llena de ilusiones, y quiero que entiendas que no se trata solo de vivir el presente. Hay memorias atadas a cada plato. Entonces presenté a Valeria. Ella es Valeria, ha trabajado en la industria y cree en este enfoque. Quiero que me ayude a mostrarte que la innovación puede ser parte de nuestra tradición. Mi voz era una mezcla de súplica y determinación. ¿Valeria? Doña Rosa analizó a la mujer a mi lado, sus ojos evaluativas. ¿Qué sabes tú de nuestra cultura? La pregunta, casi acusatoria, no se desvaneció en el aire vacío. Sabía que era el momento de que Valeria tomara la delantera, demostrar no solo su experiencia, sino su respeto por lo que significaba nuestra herencia. Se trata de crear algo único, donde se respete lo que han construido a lo largo de los años, comenzó a responder Valeria, con un aplomo que solo se logra tras la práctica y la convicción. La fusión de sabores tradicionales con una nueva perspectiva puede revelar tesoros ocultos en la cocina. Juntas, podríamos no solo generar comida, sino experiencias que honren su legado en cada plato. El silencio se instaló nuevamente en la cocina, ahora cargado de posibilidades. La lucha interna en Doña Rosa era palpable. La tensión en el ambiente se volvía casi eléctrica, mientras esperábamos su respuesta, como si las paredes mismas esperaran que eligieran un camino. Necesito un tiempo para pensarlo, murmuró, finalmente. Ese momento de incertidumbre se convirtió en un nuevo desafío, el desafío de demostrarle que el futuro podía abrazar la tradición. Mientras valía cada segundo de silencio, una chispa de posibilidad abrió el horizonte ante mí. Sabía que mi desarrollo personal dependía de la transformación que quería facilitar. Sin embargo, la decisión de mi madre estaba reservada para un momento posterior. ¿Y si ella decidía que no quería cambiar, que su forma de hacer las cosas era la única correcta? Con una mezcla de ansiedad y expectativa, me preparé para enfrentar lo que venía. La incertidumbre de su respuesta flotaba, pesada en el aire. Enfrentaría el desafío con valentía y apertura, sin saber si mi madre abrazaría la oportunidad o revertiría a lo conocido. Poco a poco me di cuenta de que la batalla no era solo por la cocina, sino por nuestro propio vínculo. La revelación sobre la ambigüedad de querer avanzar mientras se sostiene el pasado se volvía cada vez más clara. ¿Sería capaz de transformar no solo un menú, sino también nuestra historia familiar? La respuesta estaba esperando en el tiempo, y un tumulto de emociones corría por mis venas. Había una certeza: este era solo el comienzo. La verdadera prueba sería si podría unir dos mundos en un solo propósito, más allá de los límites de la cocina.
Los días siguientes se deslizaron como un río sereno que oculta sus profundidades. La cocina permanecía como un campo de prácticas para la visión que quería establecer, y cada día el esbozo de lo que quería lograr se cristalizaba con más intensidad. La respuesta de mi madre no llegó, pero el silencio se volvió un aliado en este proceso de pausa y reflexión. Me sumergía en mis experimentos gastronómicos, mientras la mente divagaba entre los recuerdos de mis primeras incursiones en la cocina. Era un lugar que había sido un refugio, un espacio donde los aromas y sabores contaban historias. Pero ahora, bajo la mirada de Doña Rosa, esas historias tenían que transformarse. Tenía que demostrar que la evolución no significaba romper con el pasado, sino abrazarlo desde una nueva perspectiva. Valeria se convirtió en mi cómplice y mentora. Juntas empezamos a discutir variaciones de platos emblemáticos, buscando ese delicado equilibrio entre respeto y renovación. Cada encuentro con ella era un recordatorio de que las ideas, por muy audaces que fuesen, requerían una base sólida en el conocimiento existente. La fusión que perseguíamos debía honrar los orígenes, pero también invitar a nuevas experiencias. Un día, en medio de nuestra búsqueda creativa, Valeria sugirió algo que me hizo detenerme. ¿Por qué no invitas a tu madre a un taller privado? Un pequeño evento donde podrá ver lo que estás creando y cómo realmente respeta su legado. La idea me electrizó y al mismo tiempo llenó mi pecho de miedo. Era un riesgo, sí, pero también una oportunidad para conectar. Con el corazón latiendo aceleradamente a medida que preparaba la invitación, la presenté a Doña Rosa. «Mamá, me gustaría que vinieras a la cocina este fin de semana. Quiero que veas lo que estamos haciendo y que me des tu opinión. Valeria y yo hemos estado trabajando en algo que podría sorprenderte». Sus ojos escudriñaron mis intenciones, y aunque no obtuve una respuesta clara, la mirada que intercambiamos fue suficiente para creer en la posibilidad de un giro en nuestra relación. Los días previos al taller fueron un torbellino de actividad. La preparación ocupaba mis pensamientos, y cada decisión se volvía crucial. Tenía que demostrar no solo valía la pena la fusión de sabores, sino que mi propio desarrollo también estaba en juego. La presión me desbordaba, pero en lugar de abrumarme, alimentaba mi determinación. Esto ya no era solo sobre comida, sino sobre una transformación personal. El día del taller llegó y los nervios se apoderaron de mí. La cocina se transformó en un espacio que relajaba y al mismo tiempo sobrecogía. Instalé cada plato con delicadeza y cada ingrediente cuidadosamente elegido albergaba un significado. Al ver a Doña Rosa entrar, todo el bullicio del lugar se desvaneció en un segundo. Era el momento de enfrentar la mirada crítica que había temido y deseado al mismo tiempo. Al presentar los platos, mis palabras fluyeron con la emoción de quien siente que se define en cada guarnición y técnica. Esto es mi interpretación de lo que me has enseñado, un guiño a nuestro pasado, con una invitación al futuro. Mi voz resonaba con la certeza que había ganado, pero el eco de su mirada aún guardaba secretos. Doña Rosa probó cada bocado, y en cada momento parecían encontrarse las corrientes de sus recuerdos con la novedad presentada. Sentí que el silencio se convertía en un puente, y en aquel instante deseaba conocer qué pasaba por su mente. Sin embargo, justo al final de la comida, cuando ya había comenzado a imaginar su opinión, una llamada imprevista interrumpió la atmósfera. Era un mensaje que cambiaría todo lo que sabía sobre sí misma y nuestra historia familiar. La expresión en su rostro se tornó seria, y su distancia emocional alcanzó la altura de una nueva muralla. Mientras los aromas se disipaban en el aire, me di cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Este nuevo giro en la narrativa podría tambalear la esperanza que había construido. Era posible que una simple llamada destruyera todo lo que había luchado por construir en ese momento. Su mirada inquieta me hizo sentir que la batalla tenía mucho más en juego de lo que había anticipado. La incertidumbre, que había sido un compañero constante, se transformó en un volcán a punto de estallar. ¿Qué secreto arrastraba Doña Rosa en su silencio? Mi corazón acelerado me decía que la respuesta podría cambiarlo todo, no solo en la cocina, sino en la esencia misma de lo que éramos como familia. La tensión en el área era palpable. La expresión de Doña Rosa había cambiado de la curiosidad a una inquietud profunda. Su mirada se ausentó,
como si las palabras de la llamada la hubiesen transportado a un rincón lejanamente familiar y doloroso. Mis manos, todavía cubiertas de harina y salsa, temblaron ligeramente al absorber el caos emocional que abría un abismo entre ambas. ¿Qué pasó, mamá? La pregunta salió de mis labios casi en un susurro, la inquietud ampliándose dentro de mí. La respuesta que ella no ofrecía se instaló como un peso en la cocina, ese santuario transformado en un escenario de incertidumbre. El silencio se volvió insoportable, y la angustia me empujaba a buscar respuestas en su expresión. Forcé una sonrisa que apenas pude sostener. Podemos hablar de esto después de que termines de probar todo. Quiero saber qué piensas, dije, intentando desviar la atención del tema tenso. Sin embargo, mi voz traicionó la creciente ansiedad que sentía. Doña Rosa asintió ligeramente, pero su mente parecía divagar lejos, entre recuerdos que no le pertenecían solo a ella. Mientras se obligaba a degustar mis creativas propuestas, yo me esforzaba por descifrar cada gesto, cada mueca. El mundo que había creado en la cocina se tambaleaba en la fragilidad de una revelación no pronunciada. El arte de la culinaria, que había sido la encrucijada de nuestra relación, ahora se convertía en una vía de escape de una verdad oculta. Uno de los platos que había presentado era una versión modernizada de su famoso mole. Adorné la receta con toques contemporáneos, fusionando ingredientes inesperados. Quería que al probarlo la nostalgia abriera las puertas al entendimiento. Pero sus labios apenas se movieron a un gesto de aprobación. Era evidente que algo más pesaba en su corazón. El tiempo parecía distorsionarse. Cada bocado tomado por mi madre se sentía como un ciclo completo de valor, mientras yo me preguntaba si el reconocimiento que buscaba era algo que llegaría a tener. Valeria siempre me había advertido sobre la complejidad de tocar las fibras emocionales de otras personas. Pero ahora, al ver el conflicto en los ojos de doña Rosa, entendí que interiores como el suyo eran a menudo más difíciles de alcanzar que cualquier receta compleja. Finalmente, mientras la comida se enfrió, doña Rosa rompió su silencio. La llamada, comenzó, su voz temblando. Era sobre tu abuela. Sus palabras llegaron como un eco distante. Ella no está bien. La impresión dejó una marca instantánea en mis pensamientos y sentimientos. La pregunta que había estado formulando en mi mente, sobre si esa llamada cambiaría el curso de nuestra relación, tomó forma. Sin embargo, había algo más. Se sentía como un recordatorio del legado que compartíamos. En ese momento, comprendí que mi viaje no solo se trataba de confrontar las sombras del pasado, sino también de encontrar un camino a través de la herencia y la historia familiar que nos unía. ¿Qué significa eso para nosotros?, pregunté, aunque entendía que la situación era compleja. Las palabras brotaban de un lugar profundo de vulnerabilidad. Doña Rosa se pasó la mano por el rostro, como si intentara despejar el peso que la oprimía. No sé si deberíamos avanzar ahora. Quizás sea mejor. Su voz se apagó, dejando una sensación de duda. Sentí que el hilo de mi determinación se tensaba en ese instante. No podía dejar que el miedo a lo desconocido eclipsara todo lo que por fin empezaba a construir en la cocina, en mi vida. La situación demandaba una respuesta, una forma de llevar todo aquello a un objetivo más grande que la simple presentación de un plato innovador. Ma, yo quiero que nos enfoquemos en esto, declaré, reforzando mi compromiso con cada palabra. Lo que estoy haciendo aquí no solo es cocina, es nuestra historia, nuestra familia y todo lo que hemos sido. Y ahora, más que nunca, necesito que estés a mi lado. Preguntas básicas emergían en mi mente. ¿Podríamos primero explorar el pasado antes de enfrentar la incertidumbre del futuro? La ambigüedad de lo que estaba por venir me llenó de ansiedad, pero también de determinación. La mirada de mi madre se encontró con la mía. Por un instante se iluminó con la especulación de lo que el futuro pudiera deparar. Pero pronto la sombra del pesimismo volvió a cruzar su rostro. Es complicado, cariño. No sé si estoy lista. La lucha en su interior se reflejaba en cada palabra que contenía la historia que llevábamos cargando. Mientras nuestras emociones se entrelazaban, ya no solo se trataba de la fusión en la cocina, sino de la reconciliación de generaciones de dolor, secretos y pasión reprimida. La revelación de su abuela no era una simple noticia, era la bisagra que podía abrir una nueva puerta o cerrarlas de golpe.
Así, con el potaje burbujeando en el fogón y los cortejos de la historia familiar acosándome, decidí que debía descubrir todo lo que había quedado oculto. La determinación creció en mi interior. Ya no debía permitir que la incertidumbre moldeara nuestro destino. Tenía que rastrear cada secreto que pudiera existir, no solo como chef, sino como hija. ¿Qué verdades emergentes nos unirían finalmente? Mientras la presión del momento se alzaba, sabía que tenía que enfrentar la historia familiar con la misma pasión con que trataba de reinventar la cocina que nos era tan familiar. En el horizonte se asomaba otra revelación. La clave de nuestras raíces podría hallarse en esas obscuras verdades, y yo me encontraba en el centro de una tormenta dispuesta a desatarse. La mañana siguiente, la luz del sol se filtraba a través de las persianas, creando un laberinto de sombras y luces en la cocina. La sensación de incertidumbre se había transformado en un impulso visceral por averiguar la verdad que acechaba entre los recuerdos familiares. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, pero mi mente estaba lejos de la reconfortante rutina matutina. La imagen de doña Rosa, sumida en preocupación, no dejaba de perseguirme. Decidí que esa mañana no tendría un enfoque convencional en la cocina. En vez de seguir mis recetas habituales, me propuse hacer algo diferente. Quería que cada acción que emprendiera finalmente resonara con los fragmentos de la historia de mi familia. Preparé una serie de platillos tradicionales, pero con un giro innovador. Cada ingrediente seleccionado era una referencia a quienes habían estado en mi vida. La fusión de sabores contaba mi historia y la suya, y al crear cada bocado sentía que cada paso me acercaba a descubrir lo que había sido oculto por tanto tiempo. Me concentré en el proceso de cocinar. El chop-chop rítmico de la cebolla al caer sobre la tabla, el chisporroteo del chorizo al dorarse en la sartén, la fragancia del cilantro fresco. Mientras los sabores se entrelazaban, comencé a visualizar las historias detrás de cada ingrediente. La salsa tomatillo que preparé me recordó las tardes que pasé con mi abuela, aprendiendo a cocinar mientras ella compartía anécdotas de tiempos que jamás pensé entendería en su plenitud. La cocina, usualmente un refugio, se había convertido en un laboratorio de recuerdos. En medio de la invocación de los sabores familiares, decidí que era el momento de entablar una conversación real con doña Rosa. No podía seguir dando pasos al vacío mientras ella se aferraba al silencio. Era hora de que transformáramos esa inquietud en diálogo. Al finalizar el plato estrella, un guiso tradicional con un toque moderno, sentí que estaba lista para enfrentar lo que vendría. Serví la comida y la llevé al pequeño comedor, solo para encontrar a doña Rosa mirando por la ventana, perdida en sus pensamientos. La imagen de su figura, encorvada por las dudas, reforzó mi determinación. Era el momento de romper la barrera que nos separaba. Ma, he pensado en todo lo que compartimos, y creo que hoy podemos comenzar a desentrañar esos secretos. Te he preparado algo especial, dije, con la voz firme, acompañada de un ligero temblor de nervios. Ella giró su rostro hacia mí, la duda aún brillando en sus ojos, pero vislumbré una chispa de curiosidad. Con cada bocado que probaría, buscaba que la conexión se reafirmara. Quería que cada capa de sabor se convirtiese en una metáfora de nuestro viaje, el ahumado del chorizo representando las luchas, la dulzura de la cebolla simbolizando la diversión y el picante del chile recordándonos que incluso la incomodidad puede dar lugar a momentos de satisfacción. Sin embargo, a medida que degustaba, su expresión se tornaba más seria. Comenzó a hablar, comenzando con recuerdos lejanos de su infancia. La historia comenzaba a emerger, pero su voz titubeaba. Tu abuela solía contarme historias sobre sus raíces. Era una forma de mantener viva la esencia de nuestro hogar, incluso si eso significaba enfrentar momentos difíciles. Escuchaba con atención, aprendiendo cada palabra. Quería que el proceso de revelación no solo fuera un mero intercambio de información, sino una catarsis. Mientras doña Rosa hablaba, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, y mi propia identidad se sentía cada vez más entrelazada con la historia familiar que hasta entonces había estado olvidada. Quiero saber más, Ma. ¿Qué sucedió con ella?, pregunté, sintiéndome más intrépida con cada palabra. La inquietud en sus ojos se transformó gradualmente en tristeza, y entonces en algo que parecía ansia de compartir. En ese momento, doña Rosa se detuvo. ¿Estás segura de que quieres saberlo? A veces,
El conocimiento trae consigo un peso que es difícil de cargar. La insinuación de su advertencia resonó profundamente en mí, como un eco del pasado que no podía ser ignorado. La afirmación de mi determinación bien podría haber dado inicio a este nuevo capítulo en nuestras vidas. No era solo sobre los sabores, era sobre descubrir y enfrentar las sombras que habían ensombrecido nuestra historia familiar. Mientras miraba su rostro, comprendí que lo que estaba a punto de desvelarse podría cambiar la forma en que nos veríamos a nosotras mismas. Sí, estoy lista, Ma, respondí con confianza, mientras la nube de incertidumbre comenzaba nuevamente a arremolinarse a mi alrededor. ¿Estaba verdaderamente preparada para lo que vendría? La historia que se avecinaba podría sacudir las bases de lo que creía saber. La cocina, ese espacio que nos había reunido, podía también convertirse en un escenario de revelaciones dolorosas, pero sabía que debía enfrentarlas. ¿Qué secretos revelaría doña Rosa? La transformación estaba en marcha, y con cada palabra la tensión crecía. El aire se tornó denso, cargado de la expectativa que precede a una tormenta. Doña Rosa, con su mirada fija en el horizonte, recuperó al fin la voz. «Tu abuela», murmuró, y cada sílaba resonó en mi pecho como un tambor. Era una mujer fuerte, pero su vida no fue fácil. Las decisiones que tomó por nuestra familia costaron más de lo que imaginamos. Mientras hablaba, empecé a notar la tensión en sus manos, que jugueteaban nerviosas con el mantel de la mesa. Esa fue una señal clara de que su historia no solo revisitaría viejos tiempos, sino que también confrontaría verdades incómodas. Había llegado el momento de abrir las compuertas y permitir que las emociones reprimidas fluyeran. Siempre existió un secreto, continuó doña Rosa, su voz adquiriendo un tono grave. Una decisión que tu abuela tomó para protegernos a todos. A veces, la protección puede ser un acto de amor, pero también es una carga. Las sombras que danzaban en la cocina parecían responder, como si el espacio mismo se debatiera entre el pasado y el presente. Un frío recorre mi espalda mientras las palabras de doña Rosa se aferraban a mi mente, inquietas. Automáticamente buscaba respuestas en mi interior. Durante toda mi vida había visto a mi abuela como una figura casi mítica, no como una mujer con sus propios demonios. ¿Qué tipo de amor podía llevar una carga tan pesada? ¿Qué tipo de decisiones? Interrogué, sintiéndome como un arqueólogo desenterrando un tesoro que podría resultar envenenado. Mientras hablábamos, el guiso que había preparado permanecía olvidado en la mesa, la fragancia de la comida contrastando con el aroma de secretos antiguos. Ella eligió irse, dejando atrás a su familia para buscar oportunidades. Creía que eso sería lo mejor, pero esa ausencia dejó una herida profunda. Cuando regresó, ya nada era igual, ni ella ni nosotras, confesó, su voz quebrada por la emoción y el arrepentimiento. Cada palabra que salía de su boca era un ladrillo más sobre mi mente, construyendo una muralla de incomprensión y reflexión. Sentí un torbellino en mi interior. A menudo había pensado que las decisiones difíciles eran parte del sacrificio de los padres, pero ¿a qué costo éstas se hacían? La confusión impregnaba mi mente. La idea de que el amor pudiese manifestarse en sacrificios tan radicales me lanzó a un abismo de dudas sobre mi propio futuro. Mientras procesaba la reveladora carga de la historia, doña Rosa observaba cada matiz de mi expresión. Sabía que podía sentir mi dolor, mi confusión, pero también mi determinación. Las barreras se desmoronaban y la tensión seguía aumentando a medida que un nuevo impulso empezaba a ramificarse dentro de mí. ¿Y tú, Ma? ¿Cómo viste el regreso de tu madre? ¿Qué pasó después? La pregunta surgió de mis labios casi sin pensarlo, como un grito de auxilio en busca de entendimiento en un torrente de emociones. Fue complicado. Su mirada se oscureció por un instante, pero la fortaleza en su voz emergió. A pesar de la ausencia, ella nos enseñó a valorar lo que tenemos, pero también nos llenó de inseguridades, incluso en tiempos de abundancia. Lo que intentó hacer, imagino que fue lo mejor para ella.
Me detuve a reflexionar sobre ello. Todo había girado en torno a decisiones vitales, a caminos que se bifurcaban de manera inevitable. El eco de sus palabras retumbaba en mis adentros, y cada fragmento de la historia empezaba a entrelazarse con las decisiones que debía tomar pronto. La revelación no solo me arrastraba a la historia de mi abuela, sino que también forjaba un nuevo camino que debía recorrer. ¿Cuántas veces las decisiones de otros habían influido en mi propia vida? La conversación había encendido un fuego en mis entrañas. La búsqueda de mi verdad, sin importar cuán dolorosa o confusa, se había convertido en un compromiso ineludible. No podía quedarme atrapada en la confusión. Debía trazar mi propio camino entre las ruinas del pasado y la incertidumbre del futuro. Mientras la tensión se disipaba, una nueva inquietud me invadió. Lo que descubrí podría cambiar radicalmente mi destino. La pregunta que aún persistía en mi mente era clara. ¿Podía encontrar la fuerza para despojarme del peso que ni siquiera sabía que llevaba? La vida, con todas sus complejidades, estaba a punto de desplegarse ante mí. Lo que había comenzado como un simple almuerzo se había transformado en el umbral a algo más profundo, un viaje hacia la autocomprensión. La vida no solo trataba sobre navegar en la corriente, sino también de aprender a bucear en sus aguas turbulentas. Y con cada revelación, la motivación por descubrir quién realmente era comenzaba a afianzarse. Mientras pensaba en la magnitud de lo que había aprendido, una sensación de desafío se apoderó de mí. Ya no sería solo doña Rosa la que ahora compartía su historia, era mi momento de confrontar lo que estaba por venir. Había que dar un paso adelante, transformando el aprendizaje en acción. Pero antes de dar ese paso decisivo, un mensaje olvidado en el fondo de mi teléfono comenzó a vibrar. Un recordatorio inminente de un viaje que había programado, uno que me empujaría aún más cerca de la revelación que aguardaba. ¿Sería este el inicio de una transformación aún mayor? Lo que me esperaba en ese viaje marcaría la diferencia definitiva entre el pasado y el futuro. La incertidumbre se triplicó. El viaje se acercaba, y cada día que pasaba sentía cómo la inquietud se transformaba en determinación. Sabía que las próximas semanas no solo serían un deslumbrante cambio de escenario, sino una oportunidad para explorar partes de mí misma que habían estado sumidas en el olvido. La lección de doña Rosa reverberaba en mi mente. La vida es una serie de decisiones, y el regreso, sea físico o emocional, puede desatarnos de ataduras invisibles. Al llegar el día de la partida, empaqué mis cosas con una mezcla de emoción y nerviosismo. El eco de la voz de doña Rosa resonaba en mi interior, protección y carga. Esa dualidad ahora se hacía tangible. Caminaba hacia lo desconocido, pero al mismo tiempo me dirigía a confrontar mi propia historia. Mientras el avión despegaba, el paisaje se difuminó en átomos de nubes. Rápidamente dejé atrás una vida marcada por la incertidumbre. Durante el vuelo, mi mente se llenó de planificación. Quería aprovechar cada momento. Pensé en las preguntas que necesitaba hacerme. ¿Qué buscaba realmente en este viaje? ¿Cuál era el cambio que anhelaba? En ese mar de pensamientos, comprendí que no se trataba solo de encontrar respuestas, sino de crear un nuevo relato sobre quién era y quién quería ser. Las luces de la ciudad brillaban abajo, y al descender, sentí como si cada paso en el aeropuerto me acercara más a mis raíces. Tenía que enfrentar mis muros y barreras, y fuerzas externas que habían moldeado mi vida y decisiones. Sin embargo, tras la contemplación, una preocupación comenzó a anidar en mí. ¿Sería capaz de afrontar el peso del pasado? ¿Me permitiría seguir adelante? El primer día fue un torbellino de visitas, encuentros y nuevas impresiones. Había agentes de cambio a mi alrededor, personas que, como yo, buscaban respuestas. En una pequeña reunión, conocí a Mario, un joven apasionado por la fotografía que compartió su propia historia de superación. Sus palabras abrieron una puerta. A veces, el caos es necesario para ver las cosas con claridad. Su perspectiva resonó profundamente. Quizás mi desorden personal, mis decisiones indecisas, eran solo el preludio de un renacer. Esta revelación me condujo hacia remembranzas, el guiso que había dejado olvidado en casa, el eco de las conversaciones con doña Rosa y la bruma de dudas. Todo hacía parte de un ciclo continuo. En los días siguientes, me lancé hacia una exploración emocional.
Pasaba horas escribiendo, abordando temas que antes había temido tocar. A través de fragmentos de mis pensamientos, salieron a la luz ambiciones olvidadas y deseos reprimidos. Qué liberador fue. Pero el verdadero enfrentamiento llegó una mañana cuando decidí visitar un lugar que doña Rosa siempre contaba con añoranza, el Mercado de las Flores. Al recorrer sus pasillos, paladeando una mezcla de aromas y risas florales, una sensación de angustia me invadió. De repente, me hallé cara a cara con una antorcha que iluminaba mi camino, el recuerdo de mi abuela, las decisiones que había tomado y la sombra de su amor confluyendo con mis propias elecciones. Al interaccionar con los vendedores, conté con valentía algunas de mis inseguridades, verbalizándolas por primera vez. Pensé en cómo la historia de mi vida era un lienzo en blanco y que era mi elección el comenzar a pintarlo con colores vibrantes y nuevos significados. Cuando volví a mi alojamiento, el caos personal comenzó a atenuarse. Las piezas se alineaban. Estaba descubriendo no solo lo que había de mí, sino también lo que aún podía ser. Sin embargo, el eco de una conversación con Mario resonaba en mi mente. A veces, las elecciones que hacemos deben ser caóticas para conducirnos a algo hermoso, me decía. A medida que la memoria de mis abuelos se fundía con mi presente, entendí que enfrentar el pasado sería crucial, pero a la vez aterrador. La pregunta que comenzó a brotar en mi mente era: ¿podría convertir ese caos en una sinfonía de autodescubrimiento? ¿Podría realmente arriesgar todo, enfrentando el eco de su historia y la mía propia? Pero justo cuando pensaba que había comenzado a descifrar el impacto del viaje en mi vida, un mensaje urgente pop-up en mi teléfono rompió la contemplación. Era de doña Rosa. Necesitamos hablar. Hay algo que no te he contado sobre tu abuela. La inquietud me golpeó. ¿Qué más había en esa historia que aún no sabía? Esta nueva revelación podría ser la pieza que faltaba en el rompecabezas que estaba construyendo. La oportunidad de una verdad oculta estaba a punto de desplomarse sobre mí. El día que regresé a la Ciudad de México, el caos en mi cocina ya no me asustaba. Había aprendido a navegar en esa tormenta interna y entendía que cada desafío era una lección, una oportunidad. Al abrir la puerta de mi pequeño departamento, el aroma a pozole me envolvió, pero esta vez no solo era el recuerdo de mi niñez, era un testimonio de mi evolución personal. Doña Rosa, mi madre, estaba allí, lista para enfrentar lo que el destino nos tenía reservado. Los días transcurrieron, llenos de descubrimientos y reconciliaciones. Con cada platillo que cocinábamos juntas, recreábamos no solo recetas familiares, sino también una nueva relación. La introducción de sabores frescos y técnicas aprendidas en Europa fue el catalizador para profundizar nuestra conexión. Comprendí que mezclar nuestros mundos no significaba despreciar el legado, sino honrarlo a través de la innovación. Doña Rosa y yo comenzamos a trabajar en una propuesta para el evento del barrio. Durante largas horas la cocina se convirtió en nuestro campo de batalla, pero ahora era una guerra amistosa. Comentarios sobre ingredientes, risas mientras cortábamos cebollas y pequeñas disputas sobre la cantidad de chile crearon una atmósfera de complicidad que jamás imaginé resucitar. La mezcla de nuestras visiones, la tradición y la modernidad comenzó a florecer. En el camino hacia el evento decidí invitar a Valeria, quien se convirtió en una aliada invaluable. Juntas elaboramos el menú, un hermoso híbrido que entrelazaba lo antiguo y lo nuevo. La presión que solía sentir se transformó en motivación. Estaba emocionado de representar no solo mi historia, sino la de mi madre y el legado que llevábamos en nuestras venas, fusionando pasado y futuro en cada bocado. El día del evento llegó y la cocina vibraba con una mezcla de nervios y expectación. Al mirar a doña Rosa, noté una chispa de orgullo en sus ojos, un destello que jamás había visto antes. Cuando la gente comenzó a llegar y probar nuestros platillos, la reacción fue abrumadora. Sonrisas, comentarios entusiastas, abrazos. Cada bocado era una celebración de nuestra historia compartida. El sueño de combinar nuestras culturas culinarias se volvió realidad. No solo modernizamos los platillos tradicionales, sino que también modernizamos nuestra relación. Doña Rosa, con un brillo renovado, me expresó cuánto había valorado esta experiencia.
Reconoció que el cambio no era una amenaza, sino una evolución necesaria. En sus palabras, sentí la aceptación que siempre había anhelado. Poco después del evento, la vida dio otro giro inesperado. La llamada que había recibido de mi madre sobre mi abuela se concretó en un encuentro revelador. Cada historia compartida comenzaba a integrar las lecciones aprendidas, no solo sobre la cocina, sino sobre la familia, los sacrificios y el amor. Al confrontar la herencia de decisiones dolorosas, me di cuenta de que mi verdadero logro no solo radicaba en innovar en la cocina. Era la habilidad de ver el legado por lo que realmente era, un amor transformador que superaba la distancia y el tiempo. Cada sabor y cada historia se entrelazaban en un vínculo renovado que ahora podía abrazar sin temor. Con una confianza sólida, me convertí en un puente entre las generaciones. La cocina ya no fue solo un lugar para cocinar, sino un espacio seguro donde las emociones podían fluir sin restricciones. La satisfacción personal que experimenté al ver a mi madre sonreír y a mi abuela reír significaba más que cualquier platillo que pudiera crear. Así finaliza esta etapa. He recorrido un camino increíble y me siento listo para enfrentar cualquier reto que venga. Este fue un trayecto de transformación y reconciliación, donde la fusión de tradiciones se convirtió en mi misión. El éxito no radica solo en platos innovadores, sino en la capacidad de abrazar el pasado con amor e invitar al futuro a ser un lugar de crecimiento y creatividad. Quiero que tomen acción ahora. Suscríbanse inmediatamente a este canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final inspirador. Y por último, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más.